Continuamos tras la publicidad y de nuevo vamos a entrar a hablarles de deportes. Nos está quedando un programa muy deportivo el de este jueves a la vuelta de la esquina, pero también hay que adelantar que muy prontito en Ovitel Televisión pues habrá un espacio dedicado única y exclusivamente al deporte. Nosotros somos de ir soltando poquito a poco las noticias y ya llegará el momento de ampliarlas en su totalidad. Continuamos entonces con lo que íbamos a tratar a continuación, que es de nuevo el pinfobote. Cuando estamos a las puertas de celebrarse el tercer Festival del Deporte Femenino, en el que este año, además de fomentar la práctica deportiva entre las niñas de esta ciudad y las mujeres, pues se quiere fomentar también ese deporte en igualdad, pues vamos a hablarles de uno que hace ya unos añitos que nació ahí al ladito de nosotros, en Dos Hermanas, y que ya ha cruzado el mundo entero, y que desde sus orígenes es imprescindible que los equipos sean mixtos. Estamos hablando de pinfobote y es que de nuevo tenemos ya por fin en Utrera este gusanillo bien impregnado en la sociedad, en los colegios. De hecho, esa primera jornada intercentros de pinfobote se celebraba en el mes de marzo y tenemos ya pues esa escuela deportiva y también a raíz de ella se está creando la primera liga escolar de pinfobote. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta tarde, que también tenemos con nosotros una mujer, la secretaria de toda esta asociación, pero además tiene la representante de las mujeres en el deporte, en este caso en el pinfobote, como María José Tagua. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Tenemos al presidente de esta nueva asociación, que es Azcuapin, Baldomero Mérida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Roca, que es quien creó este deporte, no sé si de manera improvisada o habiéndolo estudiado, que de nuevo está con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nació en Dos Hermanas, llegó a Utrera, porque además Baldomero en Utrera es de los pioneros en practicar el pinfobote en su colegio, en sus clases de educación física, y ya ha dado la vuelta casi al mundo entero, me parece, porque yo la última noticia que he cogido es de Estados Unidos, pero me parece que en los países de Escandinavia también se practica ya el pinfobote, ¿no, Juan? En Montevideo, en Uruguay. Ah, esos son más cálidos, esos nos van mejor. Sí, eso fue en febrero. Estuvo muy bien, ¿verdad? Pues Baldomero, como yo digo, este venenillo ha llegado a Utrera y tú no te conformas con que se quede en tu colegio, sino que esto tiene que trascender mucho más. Yo soy de los que tengo que trasladar fronteras, abrir fronteras y hacer que esto llegue a todos los rincones, ¿no? Y sobre todo los rincones de Utrera. Me enamoré de este deporte hace ya algunos años y bueno, trato de hacer que otros como yo pues también se enamoren y lo practiquen y lo lleven a cabo en sus aulas, en sus clases, en cualquier espacio en el que quieran dedicar un tiempo de ocio y de entretenimiento con este deporte, pues que lo pongan en marcha. Yo no sé si mucho ha tenido que ver la jornada, la primera jornada intercentros que se celebraban aquí, en Viernes de Dolores, si no recuerdo el día, sé que era en marzo, pero era Viernes de Dolores, que como hubo tan alta participación, pues quizás ahí está la semilla o el germen de decir vamos a ir un pasito más, en constituir una asociación y además pues crear, pues como hay otras escuelas deportivas de otros deportes, pues que también el pinfobote esté reconocido en ellos. Sin duda ninguna ha sido el germen que nos ha impulsado a llevarnos esto hacia adelante, ¿no? Fruto de esa participación que hubo en aquel primer encuentro intercentro, donde 9 centros se dieron cita con sus respectivos profesores y nosotros como organizadores del encuentro, pues la verdad que nació esta cosilla de decir, oye, ¿y por qué no hacer como han hecho en Dos Hermanas, como había hecho ya anteriormente Juan, y montar aquí una asociación deportiva que dé fomento, que dé difusión a lo que es este deporte aquí en Utrera y que estamos viendo que realmente esto tiene ya calado, ¿no? Que la juventud de Utrera empieza a conocer lo que es este deporte a través de sus profesores, a través de sus prácticas en las clases de educación física. ¿Por qué no incentivar esto y hacer que esto tenga cierta proyección, cierta trayectoria y se vaya consolidando? Y esto ha sido lo que nos ha dado este impulso para atrevernos a crear esta escuela deportiva, a lanzar esta asociación y a encaminarnos en este proyecto. Yo decía también cuando estaba introduciendo un poco el tema, la importancia de que es un deporte mixto. Y en esto ya me dirijo a María José, que como representante femenina del pinfobote tiene que contestar dignamente. Cuando llevamos 3 años en el Ayuntamiento de Utrera queriendo fomentar que las niñas practiquen deporte y sobre todo
hacen una actividad de jornada de puertas abiertas para distintos deportes y demás, cuando son todas las clases de quinto, en la que se van a distribuir por colegios, a lo mejor van a crear equipos de distintos colegios, también de niños y niñas, para que también sea un deporte en igualdad, porque en eso ya el Pinfobote daba clases, ¿no? Precisamente una de sus normas es que cuando se conforme el equipo sea mixto, entonces a la fuerza tiene que haber al menos un participante o masculino o femenino dentro de lo que es el equipo que va a jugar en ese momento. Yo como mujer me siento orgullosa de que se cuente con nuestra participación en los deportes mayoritariamente masculinos, porque nos damos cuenta de que yo como docente veo que la mujer a partir de una cierta edad se retira un poco ya de lo que es, sobre todo en el recreo, por las tardes, en sus entretenimientos, en sus actividades, de lo que es lo deportivo. Se van tendiendo más hacia otras actividades que quizás les resulten en ese momento más interesantes, pero que en cierto modo es algo que en su posterior vida adulta les retira un poco de todo lo que es la participación más activa en los deportes. Decía en la presentación que se hacía, creo que era el martes, día 9, del festival, del tercer festival del deporte femenino, el vicedecano de la Pablo de Olavide, que estuvo aquí, Javier Gálvez me parece que es de nombre, decía que las mujeres igual no habíamos llegado todavía al deporte porque no teníamos referentes femeninos. Nosotros, como decía él, que ponía de ejemplo, nosotros los niños siempre hemos tenido referentes masculinos en el deporte, en el fútbol, en el baloncesto, en el ciclismo, en todo. Pero ahora quizás está en el momento justo de que se vaya fomentando que las mujeres practiquen más el deporte, porque están también apareciendo esos nombres femeninos como referentes. Exactamente. Sabemos que aquí en España el fútbol es el deporte por autonomasia, entonces los referentes masculinos son los futbolistas. Hay que tener en cuenta que está actualmente el fútbol femenino también promocionándose mucho, incluso habiendo futbolistas femeninas que ya tienen nombre, incluso tienen una proyección extranjera y son españolas como futbolistas femeninas. Pues en otros deportes como natación, como atletismo, como judo, hay atletas españolas muy importantes, pero son casos puntuales y muy aislados. No es una gran masa de mujeres las que de forma normal y de forma cotidiana accedan al deporte como algo para ellos, para ellas importante. Es cierto, las mujeres todavía yo creo que sí llegará ese momento porque sí hay que fomentarlo. Y a nosotras es verdad que se nos han fomentado ya cuando llegaban a los 10, 12 años, se nos iba la cabeza en otras cosas, no seguíamos con el deporte. Tenemos a Juan muy callado. Y tú eres el culpable también de que esto esté en Utrera. Sí, no, bueno, culpable me parece que no es la palabra muy satisfecho, más... la palabra, el adjetivo yo creo que es muy satisfecho, ¿no? Pero estaba muy atento a la conversación y ahora mismo se está viviendo un momento muy dulce de la incorporación de la niña o la mujer al deporte. Hace poco en Murcia una chica campeona en el tema de velocidad en moto, otra competición en la misma inauguración del tercer festival, cuando se hizo la presentación, una chica boxeadora de aquí de Utrera, también copando pues no sé, puestos de campeona nacional, subcampeona, en fin, que otra chica en ciclismo, o sea que eso impensable hace unos años, ¿no? Entonces me refiero de que esa incorporación y esta misma certamen del deporte femenino ya está dando, digamos, sus frutos, ¿no? O sea, al principio era poco, pero ya se está viendo cómo va creciendo en progresión cada año más, ¿no? Y eso es interesante. Yo creo que el deporte es una de las cosas que, aparte de lo saludable, es que está abierto a todos. Y concretamente, nosotros cuando la asociación esta se ha creado y basándose en el Pinfobote, del cual pues, soy culpable, pero como decía antes, muy satisfecho de que Utrera merecía una asociación, un club, porque se estaba demandando. Y el botón de muestra en marzo fue evidente, ¿no? Una participación y además donde ya no se explicaba cómo eran las reglas, o sea que ya la gente venía sabiendo, digamos, la normativa, se sabía, entonces eso era ya una calidad, eso es un paso muy grande. El hecho de que ahora este año ya, y con una organización, hayan escuelas deportivas, pues se está fomentando el deporte, se está fomentando el Pinfobote y a su vez por la incorporación
tanto de niños como niñas, ¿no? Ujú. Yo creo que A hay mí una larga sí, sí vida. me gustaría hacer una precisión, un matiz a eso que tú acabas de comentar ahora con Javier, ¿no? Y Javier hablaba de la importancia que tenía el deporte hoy en día, el auge que tenía este tipo de cosas, pero yo en mi reflexión, cuando él estaba argumentando eso, decía, es que gran culpa de esto precisamente lo tenemos los profesionales de la enseñanza, ¿no? Si nos retraemos en el tiempo atrás, el que más y en el que menos lleva ya 20 años ejerciendo. Y esos 20 años es el producto de haber incorporado la educación física como una asignatura obligatoria en el currículum escolar. Eh, los cambios no son de hoy para mañana y en educación mucho menos, ¿no? El producto de ese cambio o de esa apuesta por la educación física en la escuela pues ha sido por un lado la creación de deportes como el que estamos hablando hoy en día, ping-fubote, otros deportes varios que existen, ¿no? Pero justo detrás están los profesionales de la enseñanza que han tomado conciencia de la importancia que es el deporte, no solo para los chicos, sino también para las chicas, por el tema de la inclusión, por el tema de la cooperación, por el tema de la coeducación, y eso, quieramos que no, está empezando a dar sus frutos ahora. Esas chicas que han empezado a formarse desde pequeñitas en la importancia de esto, empiezan a exigir ahora que ellas también tienen derecho a tener un puesto en un deporte que ha sido estrictamente masculino, pero que ahora debe tener prevalencia más femenina también. Hablamos del caso este de boxeo, pero también las hay en el caso del rugby, y las hay en el caso del fútbol, y las hay en deportes que tradicionalmente han sido masculinos, ¿no? Con nosotros, el deporte, en este concreto, ping-fubote, pues esto, digamos que ha crecido de la mano. Sabíamos que la inclusión fémina y masculino tenían que ir conjuntamente por el tema de la coeducación. Y yo creo que hoy por hoy es de los deportes los que, bueno, pues digamos que se hace muy efectivo este trabajo, ¿no? Ujú. En apoyo de las palabras que acaba de decir, yo pertenezco a la generación de los 60. Cuando yo estuve estudiando, mis profesores de educación física no tenían una especialización, pertenecían a la antigua sección femenina o no sé de dónde se acoplaron a la actividad como profesores de educación física en institutos, me refiero. Pues nosotros no salíamos más que de unas tablas y unas vueltas al instituto y poco más. En este sentido, Juan, por ejemplo, fue un precursor en la especialización de la educación física a nivel de centros escolares. Él era funcionario y debido a sus intereses deportivos salió esa posibilidad y accedió a la especialización que le produjo intentar hacer un cambio radical en lo que hasta ahora se venía haciendo en los centros como actividad de educación física. Le costó un poco a él y a otros muchos que fueron pioneros en este campo y poco a poco se está consiguiendo. ¿Qué quiero decir con ello? Que estamos hablando, Juan, ¿cuándo hiciste tú la especialidad? Pues ya hace tiempo, ya hace tiempo. Bueno, pero... Pero sí, es verdad de que, bueno, también es verdad de que esas asignaturas María, ¿verdad? Como nace la plástica o nace la música, está dando sus frutos. Yo hace poco veía en un concierto de flamenco un niño con 10 años o una niña con 10 años con un saxo impensable, eso hace 25 años. Aquí en nuestro pueblo. Entonces me refiero de que son datos que son muy simples, pero son muy significativos. Esa asignatura plástica es bien con sus profesores especialistas, esa educación física con sus especialistas y además tocando otros temas más abiertos, deportes alternativos, deportes tradicionales. No estamos desechando los deportes tradicionales, un fútbol, un balonmano, un baloncesto, también se tocan, pero se está abriendo la mente y se le está abriendo a los chicos y las chicas de que hay otras cosas, que no solamente es la tabla de gimnasia sueca y las vueltas, como hablaba María José, corriendo a lo largo de la pista para tener más resistencia, sino otro enfoque diferente, ¿no? Y yo creo que los deportes alternativos que están naciendo, porque hay muchos ya, pues cubren un hueco, digamos, de otras posibilidades, donde el chico o la chica se divierte y eso es lo que interesa. Es lo importante. Pues hablemos de nuevo de la Escuela Municipal de ping-fubote, ¿cómo va funcionando? ¿Cómo está llegando a los colegios? Pues tengo que decir con mucho orgullo, mucha satisfacción que la cosa empieza a tomar ya cierto auge, ¿no? Cierto protagonismo.
Precisamente esta misma mañana hemos estado en el colegio Rodrigo Caro y bueno, es muy probable, casi con toda seguridad, que ya iniciemos esta escuela deportiva en miércoles de la semana que viene. Estaremos allí con ellos de 5 a 6 y media de la tarde, con alumnos de quinto y sexto de primaria, pues iniciando esta primera escuela que vamos a crear aquí en lo que es el centro de Utrera, ¿no? Hay también noticias de que es muy probable que se cree otra segunda escuela en el colegio Al-Ándalus. Estamos en conversación con el colegio también Álvarez Quintero, con algún otro instituto de educación secundaria. Entonces uno empieza a tener cierta satisfacción por ver que, bueno, que realmente existe interés, ¿no? Y existen ganas por querer participar de este deporte y de esta modalidad. Y bueno, y a su vez con el tercer festival pues también estamos recibiendo muchos antiguos alumnos, gente que, bueno, no pertenecen a ese ámbito al que nosotros nos hemos dirigido o al sector al que nosotros nos hemos dirigido a la hora de crear nuestra escuela deportiva, pero que sí que nos están reclamando el querer hacer el deporte. Entonces, oye, pues vamos a aprovechar que vamos a ir al festival y allí nos vemos y allí jugamos y allí practicamos y allí estamos de nuevo otra vez en contacto. Y yo creo que en cuenta de que este año son, dijéramos, los cimientos, porque como tú muy bien has dicho, a raíz de las jornadas que hubo, fue cuando nos pusimos en comunicación para crear la asociación. Entonces, ¿qué ocurre? Que las escuelas deportivas tienen que ser aprobadas por el Consejo Escolar. Como fue muy precipitada la formación de la asociación, el tener el contacto con los centros, ya estos consejos escolares de comienzo se habían celebrado y no se habían introducido ni se habían propuesto la actividad como participación en el colegio. Entonces, están este año rodando, hay colegios que sí lo van a permitir dentro de sus actividades, otros que tendremos que esperar para el próximo año, pero hay mucho interés y hay mucha participación y en general a todos, incluso gente con las que hablo que no saben mi vinculación, cuando prueban el deporte les gusta y a los niños les engancha. Y eso es lo más importante. ¿Verdad que sí? Esa es la importancia, porque yo estaba reflexionando también, mientras que os escuchaba hablar, sobre la profesionalización o especialización, en este caso, del profesorado. Yo creo que de eso depende muchísimo el camino que después cada alumno tome. Porque si de verdad tú tienes un profesor que ama la asignatura que te está dando, a ti te lo inculca y a ti es la asignatura que más te gusta. A mí me pasó con literatura. Es la que más me apasiona, porque tanto en un colegio de GB entonces como en el BUP tuve a los mejores profesores desde mi punto de vista, porque es que vivían cada clase que te daban. Pero claro, cuando antes a las niñas nos daban esas clases de deporte tan insípidas, era más una tortura que inculcarte el amor por el deporte. Entonces quizás por eso hay una generación ahí perdida de mujeres en el deporte, porque es que no nos han enseñado el deporte como debe ser. Yo creo que eso también influye. Pues seguro que habrá una segunda jornada intercentro, porque claro, ya con este subidón de que los colegios están enganchándose también al carro, que quieren participar, que algunos ya lo van a poner en marcha, que van a ver un papel relevante también del Pinfobote en este tercer festival del deporte femenino, pues entonces esto da alas para seguir queriendo hacer cosas en Utrera relacionadas con el Pinfobote. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que el programa de actividades que tenemos en mente para este curso es bastante completo, ¿no? Empezando ahora en este inicio por el tema de la creación de esta escuela deportiva. En función de ese número de escuelas daremos lugar a lo que tú antes anticipabas, que era la liga escolar de Pinfobote aquí en Utrera. Y bueno, pues organizaremos también una pequeña jornada en los días de Navidad, en los previos de Navidad, de cara, bueno, pues no solo a los escolares, sino a gente que de otros ámbitos quieran venir a practicar este deporte, pues lo puedan hacer. En el mes de abril, el día 24 de abril, está el día del deporte escolar en la calle, y entonces nuestra propuesta es llevar el Pinfobote como práctica deportiva a la calle y poner en distintos espacios que podamos solicitar al ayuntamiento y nos conceda pues la posibilidad de que gente que quieran practicar este deporte pues puedan venir y ver y hacer y practicarlo y ver cómo es, ¿no? Y existe luego después en el mes de marzo, ¿no? Tenemos la intención de llevar este segundo encuentro intercentro, ¿no? entre
En un principio no lo vamos a plantear, si sería solo con los centros de secundaria, como ya hiciéramos el curso pasado, o si a raíz de la participación que vayamos viendo a lo largo de este curso con los centros de primaria, tendríamos que abrir esa posibilidad a ofertar 2 días, ¿no? Uno para primaria y otro para secundaria. Entonces, como ve el panorama, la verdad que para nosotros es muy atractivo, muy ilusionante. Y bueno, pues estamos a la espera de que si esto se va consagrando y se va consolidando, pues la verdad que sea un programa lleno de mucha interés para las chavales y sobre todo que sea para nosotros muy atractivo de poder decir que hemos conseguido otro éxito más, ¿no? Y es que este año batimos récord en propuestas y en participación, así sea. Yo es que conociendo a las personas integrantes de la asociación, yo creo que la Asociación Utrerana de Pinfobote es una apuesta segura. A Juan lo conozco hace muchos más años, pero cuando conocí a Baldomero, la verdad que lo considero una persona tan responsable, tan comprometida, tan luchadora por algo que realmente lo ve interesante y que es en beneficio del alumnado con lo que trabaja, y entonces apuesto por ellos. Pues yo creo que es la mejor manera de terminar esta entrevista. Yo quisiera terminar Bueno, de otra vale, sin problema, permitido. No, es que creo que merece la pena y fue una noticia que, bueno, la digo aquí en primicia. Yo creo que hoy ha habido una doble primicia, ¿no? El nacimiento de esta nueva asociación en Utrera, que, como bien decía María José, fue a finales de junio, pero que está en trámite y que muy pronto tendrá su registro oficial. Pero la segunda primicia sí que es importante y data de ayer. Ayer mismo estuve citada con la delegada de Cultura, Mari Carmen Cabra creo que se llama, y es que en 2019 cumplimos el 10º aniversario de Pinfobote, que sale a la luz y se va a montar una exposición, y tengo que decirlo, Utrera va a ser la primera sede donde estará esta exposición y concretamente en el castillo de aquí de Utrera en la segunda quincena de febrero, o sea, del 15 al 28 de febrero, pues habrá cartelería, trofeos, muchas cosas en relación a esta vida de estos 10 años y ya estará presente alguna fotografía y cosas de Aquapin en Utrera. Verdad que sí, pues sí que era buena noticia. Era buena la interrupción. Muchísimas gracias a los tres, muchísima suerte también en esta nueva andadura y seguro que nos tenemos que ver mucho a la vuelta de la esquina porque seguro que es un éxito, eso no tenemos duda. Pero nosotros vamos a recordar el nacimiento o el aterrizaje del Pinfobote en Utrera. Sigue esta jornada intercentro solo de secundaria, como bien decía Baldomero, posiblemente esta entrevista hoy no lo estaríamos haciendo.